Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, el Polideportivo de Alcorcón. Este increíble verano con un calor súper fuerte. Un montón de gente en la piscina por si escuchan gritos. Chicos, justamente ahora quería comentarles algo de cómo fue que empezó este camino, cómo fue que empezó esta chispa quizás que se incendió dentro de mí para querer realizar esto que estoy haciendo. Y también voy a decir una cualidad súper específica de las personas que por lo menos yo admiro, que realizan que es posible que tú la puedas aplicar a tu vida. Justamente acá del mismo lugar donde siempre grabo, aprovechando este tiempo de vacaciones del fútbol para poderles llevar un montón de episodios, que es lo importante, poderles entregar este montón de episodios. Y ya cuando vuelva la temporada del fútbol, pues ahí iré subiendo los 3 o 4 por semana que normalmente acostumbraba a subir anteriormente, pero ahora metrallando, utilizando, no sé si eso ni siquiera es palabra, utilizando la ley del efecto compuesto para darles durante todas estas vacaciones, ya que no tengo absolutamente nada más importante. Evidentemente entrenar, evidentemente estar acá dándolo todo, pero también el hecho de llevarles esto es sumamente importante. Chicos, a mí, honestamente, les voy a contar algo. Desde niño, desde muy niño, mi padre, yo creo que él sembró algo que fue creciendo dentro de mí, porque recuerdo que las personas, incluso dentro de mi familia, muchísimas, tenían pensamientos súper mega limitantes, de que no se puede hacer esto, de que la economía está muy mal, de que incluso si te propones algo no lo puedes lograr y demás. Pero mi padre siempre fue una persona, es evidentemente todavía, pero en aquel momento me influyó muchísimo. Siempre fue una persona que estaba detrás mío diciéndome que independientemente de la meta que yo quisiera conseguir, se podía, ¿verdad? Eso fue algo que a lo largo del tiempo siempre formó parte de mi mentalidad, sembrado por él. Yo recuerdo de niño decirle muchísimo que quería convertirme en jugador de fútbol profesional y demás. Y él nunca me tachó de loco, de soñador, de nada. Simplemente me decía, hey, con esfuerzo se puede, claro que sí. Mi mamá sí era un poco más discreta, un poco más realista en ese punto. Decía como, bueno, siempre con los pies en la tierra, ¿verdad? O sea, más tranquila en eso, pero mi papá siempre me alentó a eso. Entonces, a la larga, yo creo que eso es importante, porque a la larga, conforme fui creciendo y fui entendiendo que, por ejemplo, en el tema de la iglesia, cuando íbamos, por ejemplo, y yo lograba apreciar la historia de las personas históricas que habían hecho un cambio en el mundo, veía este patrón de que tenían fe en lo que querían lograr. Evidentemente, y ojo, cualquier tipo de persona, independientemente sea bíblica o no, si es un cambio grande, tuvo que haber tenido unos ideales fuertísimos para poder alcanzar aquello que
que se propuso y con lo que ayudó al mundo o perjudicó si es que sus ideales eran equivocados. Pero a lo que me refiero es que dentro de mí siempre hubo eso de querer aspirar a algo más en el tema del deporte. Cuando ya fui creciendo, evidentemente yo les he comentado que el efecto social tuvo su parte en mí, evidentemente. Veía que mis compañeros querían elegir tal carrera, tal otra, y yo no me voy a quedar atrás. Ahí fue donde dejé el fútbol de lado totalmente. Ya se pueden ir a un episodio que se llama La mitad del principio, donde lo especifico muchísimo más. Y me fui por la química y todo, pero siempre estuvo esa espina dentro de mí. Y justamente cuando estoy en el ya ejerciendo en el trabajo y demás, me doy cuenta que no es eso, evidentemente. Ya yo lo sabía, o sea, dentro de mí ya yo lo sabía, que no era lo que más me gustaba. Terminó también desencadenando un hecho de que empecé a jugar fútbol de nuevo en un club ahí de dulce nombre, lo he comentado en videos viejísimos de acá del canal. Y que otra vez me empezó como la deportividad, esa gana de querer demostrar dentro del equipo, de querer ser el que más goles metía, de querer ser el que más asistencias ponía. Y dentro de mí me dije, hey, es que eso es lo que a mí me gusta, a mí no me gusta. De hecho, yo lo que deseaba era salir del trabajo para poderme ir a entrenar para el partido que teníamos el fin de semana. Ahí mismo en Dulce Nombre, que ni siquiera era un equipo ni profesional, ni semiprofesional, ni nada. Era un poco de personas ahí que simplemente nos gustaba jugar al fútbol. De hecho, recuerdo que en ese equipo yo les empecé a decir que entrenáramos, que fuéramos a entrenar los martes, los miércoles, después los jueves también saliéramos a correr, el fin de semana jugábamos. Y todos se me quedaban viendo como si yo fuera un loco, ¿verdad? Evidentemente, porque ellos no estaban tampoco dispuestos a realizar eso. Ellos simplemente querían jugar fútbol, salir a divertirse el domingo y ya, simplemente. Pero justamente ahí volvió eso y empezaron a surgir un montón de preguntas en mi cabeza. Ya la idea ya el mundial evidentemente había sido, y ya la idea de que Dios había puesto en mi cabeza de que por qué no me venía para España y demás ya había pasado, ya yo lo tenía 100% claro. Pero justamente veía que por qué habían personas que vivían la vida como yo la estaba viviendo, y esto también fue indispensable para abrir este canal. Que no me gustaba, que me estaba levantando a cumplir un horario cuando lo que me gustaba era lo otro. ¿Por qué hay personas que viven así? Y también hay personas que parece que viven una vida, ojo, no material, no hablo de términos materiales, sino que simplemente en realización se sienten súper bien. ¿Por qué hay personas que tienen resultados extraordinarios en ese aspecto? ¿Por qué hay gente que parece que está disfrutando todo el día con lo que hace? ¿Por qué yo estudié algo que honestamente no... O sea, evidentemente la química me gusta muchísimo, como siempre lo digo, a mí me apasionan las leyes universales, voy a irme por ese rumbo y voy a dedicarme a eso ya más adelante para ver cómo científicamente se pueden explicar y ojalá dar avances en ese aspecto, evidentemente. Pero ¿por qué en su momento tomé esa decisión? Empiezo a entender también cómo funciona la mente, cuál fue el efecto social que aplicó en mí en aquel momento de no querer seguir con lo que yo ya sabía que tenía que hacer, que era elegir el fútbol, evidentemente. ¿Por qué también hay gente que parece que vive toda su vida así?
Conocí, por ejemplo, muchísima gente, no en la empresa en la que trabajo, que, ojo, le guardo muchísimo cariño, muchísimo respeto a todos ellos, pero en gente en general que veía que no era feliz con el trabajo que hacía, que no era feliz con el día a día que tenía. Porque dejé también de jugar al fútbol y por qué hay gente que puede vivir del fútbol. ¿Por qué existen los deportistas profesionales? Porque ellos eligieron una decisión diferente entonces a las otras personas en el momento en que yo seguía a las masas. Todas esas preguntas se me venían a mi cabeza y después evidentemente fueron respondiéndose cada una de esas preguntas. Que no solamente con investigación mía por mi cuenta de libros y demás, sino que simplemente con las experiencias vividas, ¿verdad? Porque a nosotros nos cuentan una historia que muchas veces no va del todo con nuestro verdadero propósito de vida, sino que simplemente nos meten dentro del... Bueno, Robert Kiyosaki, a algunos no les gustará ese término, le llamaba el camino de la rata, nos meten ahí y vamos para adelante hasta la jubilación, ¿verdad? Entonces, surgían todas estas preguntas, veía gente que tenía un estilo de vida con lo que le gustaba, súper lindo. ¿Por qué esa gente podía hacerlo? Y además, es algo característico de estas personas. Simplemente, ¿será que algún grupo de personas privilegiados pueden conseguirlo? ¿O cualquiera de nosotros puede realmente conseguir ese nivel de felicidad a la hora de vivir la vida? Ahí todas esas preguntas a lo largo del tiempo empezaron a ser resueltas. Entendí que evidentemente somos los amos de nuestro destino y evidentemente cualquier persona puede hacer, ser y tener todo lo que quiera. Hacer, ser y tener. Pero se tienen que cumplir una serie de requisitos antes de que esa persona pueda tener eso que quiere tener. Se tienen que cumplir una serie de requisitos. Y también entendí que no todo el mundo estaba dispuesto a pasar por todas esas pruebas para alcanzarlo. Ojo, la sociedad no solamente nos mete en el sistema, la Matrix, como lo quieras llamar, en ese camino, ¿verdad? Donde muchísimas personas están infelices, perdidas, sino que hace todo un intento porque no puedas ver la realidad y no puedas salir de ahí. ¿Cómo? Por ejemplo, imagínate que siempre te gustó la pintura y supiste toda tu vida que ibas a ser un artista, pero tu mamá y tus padres te metieron presión para que fueras, ingeniero en computación. Y no solamente te meten un montón de armaduras para que no puedas ni siquiera ver la realidad de dónde estás, sino que te dan un montón de, entre comillas, beneficios que no son para nada beneficios, sino más bien distracciones para que te quedes ahí. ¿Cómo? Internet, series, entornos que te mantienen alejado de donde quieres llegar. Entonces, al final de cuentas, es todo un combo que te hace mantenerte en ese camino de la rata, dando vueltas y vueltas y vueltas en este círculo vicioso, porque lastimosamente es así, es vicioso. Entonces, cuando empecé a entender que había gente, ya investigando mucho más, como por ejemplo, yo lo admiraba siempre, de verdad lo admiré. Yo creo que
uno de mis deportistas favoritos, mi basquetbolista, uno de mis basquetbolistas favoritos junto a Carmelo, el que ha hablado conmigo de básquet sabrá, Kobe. Cuando empecé a entender la mentalidad de él, por ejemplo, de Ilia Topuria también, que últimamente lo he leído mucho y he aprendido muchísimo de él, entendí por qué existen los deportistas profesionales. Yo en su momento sabía que habían deportistas profesionales, obvio, pero ¿qué hacen ellos para ser profesionales? Porque hay gente que cree, chicos, que primero se es deportista profesional y después se tienen que hacer cosas, o creen que esa persona tiene unos muy buenos genes y por eso él es deportista profesional. Chicos, para nada. Ahí fue donde abrí los ojos y supe que una de las más grandes verdades que hay, y es que primero tienes que tener una mentalidad inquebrantable como la tuvieron esos deportistas para poder llegarle a los talones a esas personas. ¿Por qué llegarle a los talones? Porque ellos no solo hicieron eso, que en mi cabeza en ese momento pensaba, voy a empezarlo a hacer, sino que lo mantuvieron por años y por años y por años y por años y por años, sin rendirse. Por eso existían deportistas profesionales. Ahí quedó respondida una de mis mayores preguntas, y entendí también, chicos, que esas personas que yo conocía y que fui conociendo, como te digo, no solo en tema del trabajo, sino que en círculos, en amistades y demás, que estaban en situaciones que no les gustaban, que odiaban, por así decirlo, porque era feo escuchar cuando uno salía quejas y ay, es que no me gusta donde estoy. Empecé a entender también que en cada una de esas personas había un propósito grande, porque siempre, en cierta medida, fueron soñadores, pero que simplemente dejaron que todo eso se fuera apagando y apagando y apagando, hasta que llegaron a la situación que evidentemente no les gusta, evidentísimamente, porque no fueron llamados para hacer eso. Es como, por ejemplo, ponerte a jugar al GTA 5 y saber que quieres ser el jefe de la ciudad, por decirte algo, y termines trabajando en una panadería día y noche, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Evidentemente tú no vas a estar feliz, aunque sea un videojuego, porque vas a decir, es que no quiero esto, pues ya voy a renunciar de aquí, quiero salir, quiero tener mi carro lujoso, Inclusive en los videojuegos se puede ver eso, esa hambre que tiene el ser humano normalmente por realmente cumplir aquello que quiere. Y si vas a pasar un juego, sabes al final de cuentas por qué lo empezaste. Ok, voy a dominar esta ciudad, ok, voy a hacer tal cosa. Igualmente es en la vida real. Ahora, en la vida real pasa muchísimo menos y preferimos mantenernos en ese círculo dando vueltas, porque al final de cuentas no estamos dispuestos a arriesgar tanto. En un videojuego, ¿qué pierdes si mueres? Acá en la vida, ¿qué perdemos si morimos? En la vida misma, evidentemente. Pero no es morir. Al final de cuentas, yo me he dado cuenta que lo que tenemos miedo realmente es al fracaso. A fracasar, a que se rían, a que los demás piensen que no somos dignos. Entonces nos dejamos guiar por esas burlas, nos dejamos guiar por eso que las otras personas piensan acerca de nosotros, para dictar nuestra propia opinión acerca de nosotros, cosa que al final hace que las personas no alcancen aquello que querían alcanzar. Cuando conozco que hay gente que tiene una mentalidad diferente, me empiezo a adentrar en el mundo de ellos, me empiezo a adentrar en la manera en que hacen las cosas, en la manera en que piensan, y me doy cuenta de algo que realizan los más grandes deportistas, que es sumamente, los posiciona sumamente en un lugar de muchísimo más posibilidad de alcanzar sus objetivos
que los otros deportistas, inclusive que son profesionales, que es la visualización. Ilia comenta que siempre, cuando va a realizar una pelea, ya él se imaginó absolutamente todo lo que va a pasar en esa pelea. En el momento en que va a noquear a la persona, por ejemplo, ahora se vio con Charles Oliveira, que él dijo que lo iba a noquear en el primer round, terminó pasando. Él dice que siente cómo se siente el ambiente, el frío, incluso lo intenta sentir, todo el sonido de cuando va entrando al octágono, de la gente que hace, el árbitro, volver a ver a su familia, el sentirse ganador, el sentirse que ya lo venció, los segundos después de vencer al oponente, cómo se sentiría. Y al final, cuando llega a la pelea, lo termina realizando. Esto lo comentaba un video de un psicólogo deportivo que trabajó con Luis Enrique, que cuando un jugador visualiza esto, al final de cuentas lo que hace es que mete en su mente subconsciente factores que van a posteriormente pasar en la vida real. Y cuando se enfrente a esos factores ya con sus 5 sentidos, ya en la vida real, su cerebro no lo va a determinar como algo extraño, porque ya la persona lo imaginó. Chicos, la imaginación es una de las 6 facultades más elevadas que nosotros tenemos. Y tenemos que utilizarla de esta manera, en vez de imaginarnos cosas negativas, porque la imaginación se puede utilizar de manera positiva y de forma negativa. Entonces, cuando se utiliza de manera positiva, cuando se utiliza como los grandes deportistas lo utilizan, vienen los grandes resultados. Recordemos lo que comenté antes, que comenta Ilia. Él se imagina todo lo que va a pasar antes de la pelea. Chicos, ¿por qué su cerebro no percata como algo nuevo cuando él está en el partido? Porque la mente subconsciente, que se modifica por la repetición continua de una información, no distingue una realidad de una mentira que tú voluntariamente quieras meter ahí en tu mente subconsciente. Es por eso que el miedo tiene tanto poder, porque cuando metes un pensamiento negativo, mételo para que veas lo que pasa, se va a manifestar. Pero también tenemos la posibilidad de utilizarla positivamente. El poder de la visualización, al final de cuentas, hace que puedas vivir, experimentar eso que tú quieres en tu mente, para después que se realice en el plano más inferior. Es súper importante y súper interesante esto que comenta Ilia. Y él, antes de cada pelea, a mí me deja impresionado. Siempre le preguntan, ¿y lo vas a noquear? ¿Qué va a pasar? No sé qué. Ilia dice, ya lo vi, lo voy a noquear. Ya él lo vio. Fíjate en eso, ya él lo vio, es decir, que ya en su subconsciente está que él ganó. ¿Qué pasa con lo que entra en tu mente subconsciente? Para los que han visto eso, chicos, se manifiesta. Y también te digo, sí, ya creo que una vez lo había mencionado, si dices, hey, es que Fernando, esto yo no sé si estoy aprendiendo ya nuevo. Chicos, siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo, porque recuerda que la única forma de meter algo en tu mente subconsciente es la repetición continuada. Si tú dejas de escuchar estos podcasts, que sé que ahorita no lo escucha nadie, ahorita lo escuchará 0 personas, 1 persona, no me importa cuántas personas, pero yo sé que en el futuro lo van a escuchar mucha gente, y seguramente ya vayas por este episodio y digas, es que es mucho, se repite mucho, lo que sea. Pues es lo esencial.
para que modifiques tu mente subconsciente. Te digo, si dejas de escuchar esto, si dejas de acercarte a la fuente, vas a volver a tu antigua versión. ¿Por qué? Porque tu entorno es el mismo de siempre. Y ellos piensan de una forma. Y al final de cuentas terminas pensando como tu entorno piensa. ¿Entiendes bien? Ahora, Ilia menciona algo que es que cuando, por ejemplo, suena la alarma, él tiene dos opciones: o seguir ahí, ¿verdad?, durmiendo con sus sueños, o levantarte y hacerlo de realidad. Eso es también, según lo que creo, lo que diferencia a aquellos jugadores, aquellos deportistas, incluso dentro de los profesionales, que marcan un legado como es Ilia, que dejan un legado increíble. Porque al final es cuando vives para eso que amas, que tus resultados son literalmente estratosféricos. Fíjate, Ilia no tiene ni una pelea perdida, ni una. ¿Por qué los otros peleadores tienen peleas en las que no ganaron, en las que empataron, en las que perdieron? Porque siempre que ignoremos la voz de nuestra conciencia, nos alejamos de aquello que queremos. Siempre que vayamos a pegar un golpe, poniéndolo en temas de la UFC, que vayamos a pegar una patada o que nos van a pegar un golpe y uno tiene la guardia o lo que sea, siempre que cuando lo vas a recibir dudes, lo recibes. Te pueden noquear, te puede doler, puede sangrar, puede pasar cualquier cosa. Siempre que dudes. ¿Por qué vienen las dudas? Por una emoción negativa como el miedo. ¿Y cuándo se tienen más altas las emociones negativas como el miedo? Cuando sabes que no hiciste lo que tenías que hacer. Por eso es que te digo que tienes que elegir un ámbito, un deporte o un trabajo o lo que te quieras dedicar, que ames el proceso diario, que no te cueste lo que tienes que hacer todos los días. Porque si lo dejas de hacer, como lo hacen la mayoría de personas, porque no aman, digamos, el trabajo en el que están o por X razón, cuando llega tu jefe y te pregunta que si hiciste el reporte, en vez de decir, claro, aquí está hecho y súper bien y súper contento, vas a decir, hey, esta persona que se cree pidiéndome esto, la verdad es que he trabajado mucho y ahí es donde empiezan los conflictos, personas que no suman, por ejemplo, en una empresa. Y ojo, está súper bien, nadie te tiene que obligar a nada. A lo que voy es que si no amas en donde estás, al final no vas a rendir al 100%. Aparte de que obviamente, bueno, ya sabemos, la mayoría de jefes, muchísimos jefes, no les importa para nada, no tienen tampoco muchos, ¿verdad? Otros son buenísimos, increíbles, pero muchos no tienen inteligencia social. Me refiero con esto a que te piden de mala manera las cosas y al final de cuentas te indisponen y demás. Y ojo, está perfecto, pero a lo que voy es que al final también, si te fijas, es tu culpa estar en la situación donde estás, porque tú eliges dónde quieres estar. Si no te gusta algo, es tu responsabilidad cambiarlo. ¿Y cómo lo cambias? Pues empezando a accionar desde ya, dándote cuenta qué es lo que quieres y hacia dónde te quieres dirigir. Entonces, chicos, les quería comentar eso. ¿Cómo fue que empezaron esas preguntas, esa manera de indagar, de querer pensar más allá, de enterarme de cuál es la mentalidad de las personas que están allá, de por qué existen los deportistas profesionales, por qué hay personas que parece que tienen una vida extraordinaria, por qué hay personas que tienen una vida extraordinaria, chicos, ¿por qué? Y no lo digo monetariamente, como siempre te digo. Digo que parece que viven plenos, que viven felices. ¿Por qué tú no puedes? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué no? ¿Cómo se llama el podcast? ¿Por qué no?
Y también te quería dar esta gemita de el poder de visualizar que la utilizan los deportistas de más alto rendimiento para cambiar la realidad o influir en la realidad como a ellos les apetece. Porque sí, chicos, podemos influir en la realidad. Podemos influir positiva o negativamente. Si posiblemente estás escuchando eso y dices, no, es que no tiene ni idea de lo que dice. La verdad es que cualquier cosa puedes pensar, ¿verdad? Pues una emoción negativa ya sabemos que atrae situaciones, oportunidades y personas que también vibran en esa misma frecuencia negativa. Ahora, puedes estar abierto y pensar. Y ojo, yo no te tengo que dar ninguna respuesta. Las respuestas las tienes tú dentro, en tu interior, qué es, a dónde te quieres dirigir, qué es lo que quieres. La visualización no solamente la tienen que utilizar los deportistas, como te digo. Ya eso era también a lo que te quería mencionar. Eso lo puede utilizar cualquier persona en aquello que tú quieres. ¿Qué quieres? ¿Ser el mejor en tu empresa? ¿Te encanta tu empresa y quieres ser el mejor? Bueno, utiliza esto de la visualización. Ponte como el mejor. Empieza a actuar como él. Recuerda que primero tienes que creer antes de ver. Cree que eres el mejor. Actúa como el mejor. Y ya vendrán los resultados con el tiempo. Visualízate ahí arriba, vendiendo más que nadie, dedicándole más tiempo que nadie, si de verdad te encanta tu empresa. Si no te gusta y tienes un sueño de, ahora que estoy viendo la piscina, ser nadador profesional, entonces no te preocupes, empieza a entrenar. Más que nadie también en eso. ¿Qué te lo impide? Tu mente. Tu mente es la única que te lo impide. Porque nadie más te lo puede impedir, solamente tú mismo. Y tú me puedes decir, no, pero es que mi mamá me lo impide, o mis primos porque se burlan, y mis amigos, ¿qué van a decir? Bueno, pero al final de cuentas no son ellos. Eres tú mismo en tu mente que está aceptando esos pensamientos. Y finalmente, si aceptas un pensamiento, se imprimirá en la realidad, por bueno o malo que sea. Así que, chicos, justamente esto quería comentarles. Ahora, rutinilla de dunqueros. Y sin más, nos vemos. Chao.